Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. Este día vamos a comenzar con el tema de despeje de variables en fórmulas de perímetro y área de figuras geométricas. El día de ayer les dejé que revisaran un par de videos en donde explicaba cómo calcular perímetro y área de figuras geométricas. Para ustedes solamente era un repaso para tener la mente bien fresca y poder comenzar de lleno con el tema. Antes de abordar las fórmulas, quiero que recuerden las operaciones contrarias a las que conocemos. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vamos a hacer despejes tenemos que ir haciendo cambios de términos de la igualdad en los cuales va a suceder un cambio de operación. Por ejemplo, si yo tengo un término que está sumando o es positivo, cuando yo lo cambie del lado de la igualdad va a ser negativo o va a restar. Si yo tengo un término negativo, cuando lo cambie de lado ahora va a ser positivo. Si yo tengo un término que esté multiplicando, cuando yo lo cambie va a dividir. De manera similar, si yo tengo un término que divide, cuando lo cambie ahora va a multiplicar. Si yo tengo una raíz que está afectando a un término y la quiero quitar, para quitarla tengo que pasarla al otro lado como potencia. Y si tengo una potencia, para quitarla hacia el otro lado la mando en forma de raíz. Bien, comenzamos entonces con el cuadrado. Si ustedes recuerdan la fórmula del cuadrado para calcular su perímetro, es multiplicar por 4 la medida de su lado. Pero ¿qué pasa cuando en un problema me dicen, por ejemplo, tengo un terreno en forma de cuadrado, el cual su perímetro es de 100 metros? ¿Cuánto equivale uno de sus lados? Ahí es cuando debemos de emplear el despeje de variables. En este caso, en el ejemplo que les acabo de platicar, me dan el perímetro pero no me dan la medida del lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense muy bien que en esta ecuación o en esta fórmula tenemos tres elementos: la medida del perímetro, el coeficiente que vale 4 y la L que equivale al lado. Si yo les digo tengo el perímetro, ¿cómo calculo el lado? Pues es muy fácil. Si yo quiero calcular el lado, entonces lo que tengo que hacer es un despeje. Le tengo que quitar todo lo que le estorbe a la letra L. Entonces, en esta fórmula, ¿qué le estorba a la L de su lado de la igualdad? Pues vemos que solamente le estorba el número 4, su coeficiente. ¿Qué operación hace el coeficiente a la L? Pues hace la multiplicación. ¿Cómo lo quitamos el 4? Pues pasándolo del otro lado de la igualdad, dividiendo. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Perímetro sobre 4 va a ser igual a lo que mide el lado. Si yo les digo, tengo un terreno en forma de rectángulo que mide de perímetro 100 metros, ¿cuánto mide el lado? Pues tenemos que hacer ese 100 entre 4. 100 entre 4 son a 25. La medida del lado del terreno sería 25 metros. Ahora vamos a analizar el caso del área. Área es igual al lado al cuadrado. Seguimos con este ejemplo. Yo les digo, tengo un terreno el cual tiene de área 100 metros cuadrados. ¿Cuánto mide cada uno de sus lados? Bueno, entonces nuevamente identificamos que tenemos el área, tenemos ahora nuestra L, que es el lado, y ahora tenemos este 2. ¿Qué hace este 2 aquí? Pues está elevando al cuadrado a la medida del lado, o sea, es una potencia, la potencia 2 a la que está elevada nuestra L, nuestro lado. Si yo quiero despejar la L, ¿qué hago? Pues hago la operación contraria de lo que lo esté afectando. ¿Quién está afectando a la L? Pues el cuadrado, la potencia 2. ¿Cómo la quito? Pues la paso del otro lado en forma de raíz. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra fórmula despejada? Raíz cuadrada del área va a ser igual a la medida de nuestro lado. Regresando a el ejemplo que les acabo de decir, si yo tengo un terreno que tiene de área 100 metros cuadrados, para calcular cuánto mide uno de sus lados, lo que tengo que hacer es sacarle la raíz cuadrada a esos 100 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 100? Pues es 10.
Y así es como se trabaja esto. Bien, tenemos el rectángulo. En el rectángulo manejamos dos variables, la base y la altura. Si recuerdan, para calcular el perímetro del rectángulo era multiplicar por 2 la suma de la base y de la altura. 2 veces la base y la altura. Si yo quería calcular el área, pues era solamente multiplicar la base por la altura. Bien, entonces imagínense que me dan el perímetro de un rectángulo y me dan su base, pero no conozco la altura. Entonces, ¿cómo le hago para despejar la altura? Bueno, entonces en primer lugar vamos a determinar todos los elementos de esta fórmula o de esta ecuación. Tenemos la P del perímetro, tenemos este 2, tenemos a la base y tenemos a la altura. Si yo conozco el perímetro y conozco la base, pero no conozco la altura, ¿qué hago? Bueno, pues hacemos el despeje de la variable h. Primero voy a quitar este 2, como está afectando a un paréntesis, lo quito primero. ¿Qué está haciendo este 2? Multiplicando, pues pasará del otro lado dividiendo. Entonces tengo que P sobre 2 va a ser igual a la suma de la base y la altura. Ahora, quiero quitar la base. ¿Cómo la quito? Aunque no se ve aquí, tiene un signo positivo. ¿Cómo quito esta b pasándola del otro lado? Pues con el signo contrario, o sea, con la resta. Entonces, tendríamos P sobre 2, que es la mitad del perímetro menos la base, sería igual a la altura. Y así es como despejamos la altura. Para el caso de la base sería lo mismo, es exactamente el mismo procedimiento. Si yo quiero despejar la base, primero quito este 2 y lo paso dividiendo y luego quito esta h que está sumando pasándola del otro lado restando. Quedaría entonces perímetro sobre 2 menos la altura igual a la base. Para el caso del área, igualmente distinguimos que hay tres datos: el área, la base y la altura. Si en un problema me dan la base y el área pero no la altura, ¿cómo despejo la altura? Pues es muy sencillo. ¿Quién le estorba la altura? Pues solamente la base. ¿Qué operación está haciendo la base con la altura? Pues multiplicando. ¿Cómo quito esa base? Pues pasándola del otro lado dividiendo. Entonces quedaría área sobre base igual a la altura. Si yo quiero despejar a la base, pues se hace el mismo procedimiento. Base sería igual al área sobre la altura y ya está. Para el triángulo, bueno, tenemos algunos casos dependiendo del tipo de triángulo que estemos manejando. Si es un triángulo equilátero, pues sabemos que el perímetro va a ser igual a 3 veces su lado, porque los tres lados son iguales. Si yo quiero despejar la L, pues solamente hago este movimiento, perímetro sobre 3 igual a L. ¿Por qué? Porque el 3 está multiplicando a la L. Si el 3 multiplica, pues entonces pasa del otro lado dividiendo. ¿Qué pasa si ahora yo tengo un triángulo isósceles? Bueno, la fórmula para el perímetro más o menos sería así. 2 veces los lados que son iguales, vamos a ponerle 2L, más la base, vamos a ponerlo así. Si es isósceles, estos dos serían los lados iguales y esta sería la base. Si yo quiero despejar la base, pues es muy sencillo. Este 2L que está sumando, porque aquí tiene un signo más, aunque no se vea, pasará del otro lado restando. Y tendríamos entonces que P, o sea, el perímetro menos 2 veces el lado, que es igual, va a ser igual a la base. Solamente tengo que restarle al perímetro los dos lados que son iguales para obtener la base. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el lado que es igual? Pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tengo el perímetro y luego le voy a quitar la base, perímetro menos la base. Y a ese resultado lo voy a dividir entre 2 y eso va a ser igual al lado que es igual. Lo vamos a hacer aquí por pasos. Tenemos que, aquí lo voy a hacer en esta parte. Tenemos que el perímetro es igual a 2 veces el lado, que es igual,
más b. Primero paso la b restando. Perímetro menos la base va a ser igual a 2 veces el lado que es igual. Este 2 está multiplicando, pasará dividiendo. Perímetro menos la base sobre 2 es igual a la L, al lado que es igual. Para el caso del triángulo escaleno, pues es más sencillo. El perímetro, como los tres lados son diferentes, vamos a ponerle que es A más B más C. Si yo quiero despejar a A, pues paso el B y el C restando. Perímetro menos la base menos el lado C va a ser igual a A. Si yo quiero saber cuánto mide la base, pues tomo el mismo perímetro y le voy a quitar ahora las otras letras, menos A menos C. Si yo quiero ahora saber cuánto vale C, pues el mismo perímetro le quito el A y le quito el B. Y así es como se hace el despeje en el triángulo escaleno. Para el área del triángulo, de cualquier triángulo, recuerden que es base por altura sobre 2. Para despejar la base o la altura es el mismo procedimiento. ¿Qué hago? Primero quito el 2, área por 2, porque está dividiendo, pasa multiplicando. 2 por el área va a ser igual a la base por la altura. Si yo no conozco la altura, para despejarla le quito la base, está multiplicando, pasa dividiendo. 2 veces el área sobre la base va a ser igual a la altura. Si yo no conozco la base, pues es lo mismo. 2 veces el área sobre la altura igual a la base. Para el caso del círculo, tenemos lo siguiente. Perímetro es igual a pi por el diámetro. Si yo quiero despejar el diámetro, pues solamente le quito el pi. ¿Qué están haciendo entre ellos? ¿Qué se están haciendo entre ellos? Pues están multiplicando. Pasará entonces el pi dividiendo. Entonces tenemos que el perímetro sobre pi me va a dar como resultado el diámetro. Si yo quiero calcular el radio, pues solamente divido el diámetro entre 2 y ya me da. Para calcular el área, tenemos que el área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Qué hacemos primero? Pues, ¿quién le estorba? Aquí en este caso hay dos cositas que le estorban, el pi y el cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pasaremos primero el pi dividiendo porque está multiplicando al radio al cuadrado. Área sobre pi va a ser igual a radio al cuadrado. ¿Cómo quito este cuadrado? La operación contraria al cuadrado es la raíz cuadrada. Entonces digo que el área sobre pi, todo eso calculo la raíz cuadrada y eso va a ser igual al radio. Y es todo. Si yo quiero calcular el diámetro a partir del radio, pues este valor solamente lo multiplico por 2. Y eso sería todo. Muy sencillo. Respecto al rombo y al romboide, se les va a quedar a ustedes de tarea hacer los despejes de las variables indicadas. En el caso del romboide, recordando que son tres datos los que tenemos. Esta es la altura, este es el lado A y esta es la B de base. Para calcular el perímetro, recordando que es 2 veces la suma de A más B, y para el área es igual a base por altura. Entonces van a hacer ustedes lo mismo que hicieron para el caso del rectángulo, es similar. En el caso del rombo, para el perímetro, recordando, es 4L, que es la L de acá, y tenemos otros dos datos más, que es la diagonal mayor y la diagonal menor. Entonces el área es igual a la diagonal mayor por la diagonal menor sobre 2. Entonces lo que hay que hacer es lo mismo, el mismo procedimiento que para calcular el área de un triángulo, solamente que en vez de ser base y altura es diagonal mayor y diagonal menor. Ustedes de tarea hacen el despeje para este, para este, para este, para este, para este, para este y para este, que realmente ya lo tienen hecho en la parte de arriba, solamente hay que cambiar en algunos casos las letras. En el caso del trapecio sabemos que el perímetro es igual a la suma de los lados. Vamos a poner así, base mayor más base menor más los lados que son diagonales. Vamos a ponerle A y C. Ustedes igualmente de tarea van a hacer el despeje de cada uno de ellos. Es muy sencillo, si yo quiero calcular la base mayor, pues todos estos los paso restando. O si yo quiero calcular la base menor, igualmente los que
ya tengo los pasos restando y lo mismo sucede con este y con este. En el caso del área, sabemos que es base mayor más base menor por altura sobre 2. Vamos a explicar cómo despejar cada una de las variables. Si yo quiero despejar la h, o sea la altura, haré lo siguiente. Primero este 2 lo pasaré multiplicando. 2 veces el área va a ser igual a la suma de la base y de la mayor y de la base menor multiplicado por la altura. Si yo quiero despejar la altura, fíjense que me estorba esto completo. Cuando hay paréntesis multiplicando junto a una letra o una variable, lo que puedo hacer es que puedo tomar todo el paréntesis completo y lo paso con la operación contraria. En este caso, si está multiplicando, lo pasaré dividiendo. Quedaría entonces así: 2 veces el área sobre la suma de las bases. Eso será igual a la altura. Muy sencillo. Todo completo lo pasé dividiendo. Si yo quiero saber la altura y tengo los demás datos, pues lo que tengo que hacer es, en primer lugar, multiplico por 2 el área. Aparte, sumo las bases y ambos resultados los divido. Y ya tengo la medida de la altura. Si yo quiero saber alguna de las dos bases, conociendo los demás valores, hacemos lo siguiente. Tengo área es igual a la suma de las bases por la altura sobre 2. Entonces, primero este lo pasaremos multiplicando, como en el despeje anterior. 2 veces área va a ser igual a la suma de las bases por la altura. Ahora voy a pasar la altura dividiendo. 2 veces el área sobre la altura va a ser igual a la suma de las bases. Como ya no está la altura multiplicando, ya puedo quitar los paréntesis. Ahora, ya sea que quiera despejar la base mayor o la base menor, es lo mismo. ¿Cómo quedaría al final? 2 veces el área sobre la altura menos la base mayor igual a la base menor. O 2 veces el área sobre la altura menos la base menor va a ser igual a la base mayor. Y con esto despejamos. Por último, para el polígono regular tendremos lo siguiente. Cualquier polígono regular, para calcular su perímetro, va a ser igual a lo que mide el lado por el número de lados. Entonces, si yo conozco el perímetro y sé a qué figura me refiero, para calcular esta medida, pues solamente pasaré el número de lados dividiendo al perímetro. Entonces quedaría P sobre N es igual a el lado. Si yo conozco el perímetro y conozco la figura, divido la medida del perímetro entre el número de lados que tiene la figura. En el caso del área, recordando que es perímetro por apotema sobre 2. Si yo quiero calcular la apotema, es una A sub 1. Pues solamente paso este 2 que divide multiplicando y esta P, que es el perímetro, multiplicando, pasa dividiendo. De tal manera que tenemos 2A sobre P es igual a A sub 1. O sea, la apotema va a ser igual a 2 veces el área sobre el perímetro. Muy sencillo. Y es así como se despeja cada una de las variables de las fórmulas de las figuras geométricas. De tarea, lo único que van a hacer es pasar el tema en su libreta y aprenderse las fórmulas despejadas o los procedimientos para despejar, recordando las operaciones contrarias, identificar bien qué operación se está haciendo en cada una de las fórmulas y con base a ello trabajar. El día de mañana veremos ejercicios específicos para ver cómo vamos a trabajar. Sale, chicos, pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Síganse la pasando muy bien y estamos en contacto.